Bueno, ya estamos en el día de hoy. Hoy día cerramos estas 8 llaves del Sermón del Monte, cuando el Señor Jesucristo empezó a predicar ahí y quiero que vaya a su Biblia, por favor, vaya a su Biblia. Todavía no vamos a entrar a las notas, pero vaya a su Biblia en el libro de Mateo. Vamos al libro de Mateo. En el libro de Mateo, capítulo 5, para los que nos gusta la homilética, que es lo que estudiamos para poder exponer lo que es la predicación, mucha gente tiende a pensar, a decir, no, pero en la Biblia, cuando el Señor nunca enseñó homilética, y gente se va por ese lado. Déjeme decirle que cuando usted le hace un análisis al Sermón del Monte, homiléticamente espectacular. O sea, todo tiene un orden, una estructura, todo viene con frases transicionales. Es el sermón de sermones. Entonces, cuando la gente dice, no, es que la palabra, no, si la palabra es tan ordenada, Dios es un Dios de orden. Y maravillosamente nos gusta estos textos a mí, sobre todo porque un sermón que es del capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, es un sermón largo, aunque partió con las bienaventuranzas. Y hemos estado estudiando cada una de ellas como texto base y hemos estado explicando qué significa cada una de ellas y estas, al aplicarla en nuestra vida, trae una bendición. Así nos dice el Señor. La palabra bienaventurado es sinónimo de feliz, es sinónimo de bendición. O sea, benditos, felices, bienaventurados los que hacen estas cosas. Así fue lo que el Señor Jesucristo dándonos instrucciones tan simples como esas. Y son cosas tan sencillas, pero que nos cuesta a veces tanto llevar a cabo. Dice en el versículo 1 del capítulo 5, dice, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y aquí parte su enseñanza, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y vimos eso, me acuerdo la primera inicio, cuando empezamos, y yo le pregunté a algunas personas, ¿qué eran para ustedes bienaventurados los pobres? Y el concepto pobre para mucha gente estaba muy lejos de lo que el Señor Jesucristo estaba enseñando. Lo vimos y lo analizamos con otros pasajes. Y el concepto pobre, el que es pobre en espíritu, se refería a una persona que reconocía que no podía alcanzar nada si no era por parte de Dios porque faltaba algo. Entonces era pobre, no tenía todas las herramientas, no tenía todo para alcanzar algo, entonces tenía que depender simplemente en Dios. Y no se olviden que la pobreza espiritual mencionada en el capítulo 5 tiene que ver con la humildad de reconocer que yo no puedo hacer todo. Cada vez que usted dice, Dios, necesito de ti, ayúdame porque ya no aguanto más, usted está siendo un pobre en espíritu. Y Dios actúa en los pobres en espíritu. Por eso dijo, bienaventurados, felices, bendecidos los que reconocen que son humildes y que realmente necesitan de Dios. Eso lo vimos en la primera clase. Todos estos sermones, no sé si ya los subieron al internet, no sé si están en YouTube, si están... Y si alguien no los tomó y quiere las guías, solamente tiene que pedírsela a mi señora y les va a pasar las guías de lo que estamos llenando. Después dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y ahí vimos que cuando en pruebas y dificultades, Dios está junto a nosotros, nos está acompañando. Si usted está pasando un momento de dificultad, por ejemplo, en el día de hoy, el Señor Jesucristo les dijo, vas a ser bendecido, yo voy a estar ahí contigo. Él ya estuvo donde tú estás. No te olvides que todos los pesares, todos los pecados, todo lo malo que en este mundo hay, el Señor Jesucristo lo vivió en la cruz. Después dice versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y déjenme decirle que el que vino a cambiar estos textos, en el buen sentido de lo que venía del Antiguo Testamento, es nuestro Señor Jesucristo. Moisés nos dijo, ojo por ojo, pero Jesucristo dijo, pon la otra mejilla. ¿Te das cuenta que el concepto del Antiguo Testamento cambia al concepto del Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento el Señor le decía a David, anda y toma y mata a aquella gente.
Y el Señor Jesucristo cuando vino dijo, llegó el príncipe de paz, ya no hay más guerras, y si hay guerras no las provoco yo, sino las provoca el hombre. Santiago, ¿qué dice? ¿De dónde vienen los pleitos y las guerras? Sino de vuestras concupiscencias. ¿De dónde vienen las guerras? De uno, de su interior, de los hombres que tienen poder. Pero antes de Cristo, Dios mismo permitía que hubieran guerras. Pero cuando llegó el príncipe de paz cambió todo, y por eso llegaron las bienaventuranzas. Versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, aquellos hambrientos. Si fuera por eso, yo creo que varios aquí serían bienaventurados, pero no se refiere a esa hambre, sino se refiere a la palabra de Dios, y hacer justicia tenía que ver con llevar a cabo el plan de Dios en su palabra. Y vemos ahí en el versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán. Y vimos la misericordia en la noche cuando estuvimos hablando acerca de tratar bien a la gente que nos hace mal. Eso es ser misericordioso. Y después vimos bienaventurados los limpios de corazón. Y ahí Benjamín nos estuvo exponiendo ese punto, hablando de la integridad. Y fue, no sé si los que estuvieron en la noche y los que no han podido ver ese sermón, véalo, porque es realmente, da un entendimiento claro a lo que es la integridad. Porque hoy día la gente, el mundo, ha ocupado esa palabra de integridad y la ponen en un concepto de que alguien no se puede, que tú no puedes pecar, pero oye, tú tienes que ser íntegro, tú no puedes pecar. Y en ningún momento la integridad puesta por el Señor estaba en ese concepto. Porque para Dios, David fue íntegro, llegó a tener el corazón conforme a ¿quién? Al único hombre en la Biblia que se le dice, llegó a tener el corazón conforme al mío, que es David, pero David había cometido homicidio. ¿Cómo entonces? ¿No era íntegro? ¿O si era íntegro? Y ahí está el concepto de integridad. El problema de la integridad que lo vimos, que lo tocó Benjamín ese día, que tiene que ver hacia dónde se dirige tu corazón después del error. Si tú pecaste, te arrepientes y te diriges a hacer lo correcto, entonces estás llevando un corazón íntegro. Pero si no te arrepientes y te mantienes ahí en el error, entonces la integridad se pierde. Esas son cosas muy interesantes que nos mostró Benjamín. Y hoy día, en esta mañana, vamos al versículo 9. Vamos a ver justamente, para mí, una de las habilidades más importantes que tenemos que llevar a cabo y vamos a ser felices, que es resolver conflictos, restaurar, conciliar las relaciones, es algo sumamente difícil. ¿Alguien aquí ha tenido problema con alguna persona? Levante la mano para ver. Todos. Ahora, algunos saben resolver el conflicto, otros no saben resolver el conflicto. ¿Ha resuelto todos los conflictos de su matrimonio? ¿O todavía hay algunas cosas por ahí? Pregunto, porque yo todavía no las resuelvo todas. Hay cosas pendientes por ahí. Y muchas veces nos va a suceder porque nadie nos enseñó cómo hacerlo. Yo tengo a mis padres presentes aquí, cuando ellos tuvieron conflicto, ellos no me dijeron algún día, Lucho, José Luis, Javier, Alejandro, Yerko, vengan, siéntense, les voy a enseñar cómo se resuelven los conflictos en el matrimonio. ¿Alguien, los papás, les dio clases de cómo resolver conflictos en el matrimonio? A nadie. Y lo más probable es que a ellos tampoco. Entonces, esto es algo que vamos aprendiendo en el tiempo, pero ¿sabes qué? Cuando el Señor nos dice, bienaventurados, ahí en el versículo 9, los pacificadores. Dios nos llamó a ser hombres de paz, mujeres de paz. Pero déjeme decirte algo, Dios nunca te va a pedir algo sin Él no habértelo enseñado. Y eso es lo que estamos aquí en esta mañana, es aprender. Y lo que vamos a ver en el día de hoy son 7 pasos de cómo resolver conflictos y restablecer una relación rota. Pero déjame que termine el sermón cuando yo digo restablecer una relación rota. ¿Amén? ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo digo restablecer una relación rota, no es que usted salga del culto y vaya a buscar a su ex. ¿Me doy a entender o no? ¿Amén?
No me estoy refiriendo a eso, ¿ya? Sino que vamos a ver el sentido de lo que el Señor nos quiere enseñar acerca del resolver conflicto. Y hemos estado, como les digo, durante todo un mes. Y el Señor Jesús nos dijo, si nosotros hacemos estas 8 cosas que hoy día cerramos, realmente vamos a tener una vida de bendición. Y se van a abrir más bendiciones a tu vida. Por eso, bienaventurados los pacificadores. ¿Tú te consideras un hombre de paz? Porque mira lo que dice el versículo 9. Mira lo que dice el versículo 9. ¿Alguien aquí es peleonero, como dicen los mexicanos? ¿Alguien es peleonero? En el matrimonio, sí. Allá hay un varón que dice, sí, yo me gusta el... ¿Alguien aquí? Señora, ¿hay alguna señora aquí, una hermana que le gusta andar peleando con los hijos, con el marido, lo grita, ¿alguien? ¿Alguna mujer? ¿Pero por qué hace así abajo aquí? Haga así nomás y no hay problema. Están ahí. Mira lo que dice la Escritura. Porque ese debería ser un sello de un hijo de Dios. Versículo 9. Bienaventurados los pacificadores. Léalo fuerte usted la segunda parte. Todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Van a hacer qué cosa los pacificadores? Llamados, es uno de los mejores testimonios que un cristiano puede dar, es que tú seas un hombre de paz en medio de los conflictos. Y eres todo lo contrario cuando hay conflictos y tú te desbancas, tú, como dije el otro día, pierdes los estribos. Para nada estás demostrando que eres un hijo de Dios. Y ahí en su hoja, vamos a la hojita, tome su hoja. Antes de eso hay visitas con nosotros por primera vez. ¿Alguien por primera vez en nuestra iglesia? Usted, dama, le queremos hacer un regalo por estar aquí con nosotros. Alguien se te va a acercar y te va a dar un regalo. Así que no te preocupes, no te asustes, pero cuando entró, yo dije, que no es mi mamá, dije yo. Con mucho respeto. Ahí está mi mamá. Entonces, se parecen, dije yo, por detrás. Y después dije, no era nada mi mamá. Y yo voy para allá por si acaso. Esa es la honra. Ya. Hay un salmo por si acaso. Déjenme decirle a todas esas que se tiñen, con respeto, hay un hermoso salmo, un salmo dedicado a las canas. ¿Sabía usted eso? Hay un salmo dedicado a las canas. Así que ahí déjenme decirle los que vamos para allá. Ya. ¿Tiene su hoja? ¿Alguien me presta una hoja? Por favor. Ahí llegó. Muchas gracias. Ya que no está el Gino, está mi hermana. Ahí devuélvale la hoja a la hermana y viene a buscar una hoja para yo saber dónde van ustedes. Así que permítame empezar diciendo lo que un pacificador no es. No es un pacificador. ¿Ya? Escribe estas cosas ahí en tu hojita para estar aprendiendo y te sirva para poder enseñarlas con otras personas, compartirla, hablarla a la hora de almuerzo, aplicarla. Pero los malos entendidos acerca de los pacificadores. Punto ahí en el primer punto. Anote esto. No es, por si acaso, no es un pacificador. No es eludir, por si acaso, no es eludir y no es apaciguar. No es eludir, no es apaciguar. Por favor, ahí en el punto 1, en el primer punto. Y número 2, no los dos, así, 1 y 2. Así como está ahí la hojita, 1. No es eludir, no es apaciguar. Porque resolución de conflictos, para mucha gente dice, no, ¿cuántos de aquí? Vamos a hacer hoy día es día de encuesta, ¿les parece? ¿Cuántos de aquí a la hora de un conflicto se pegó la vuelta, cerró la puerta y dejó al otro hablando solo? ¿Alguna vez? ¿Alguien levante la mano? Ya. ¿Eso es resolver conflicto? Entonces, resolver conflicto, por si acaso, ser un hombre de paz, no es eludir, no es apaciguar, porque no, el Señor quiere que lleguemos a algunas conclusiones.
Así que lo que quiero hacer este fin de semana es enseñarte lo más probable, lo que nunca te enseñaron, lo que a mí tampoco me enseñaron y lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Y estos son 7 pasos según Dios, no según mi experiencia. Porque dice un réclame por ahí, la experiencia no es nada, la sed es todo, dice por ahí un réclame. Y apoyo la primera parte de ese porque dice, las experiencias no son nada. Les digo algo, las experiencias no son nada. Y a veces yo converso con gente cuando me dice, es que yo lo siento. No, es que no, es la palabra de Dios, amén. Es que Dios me dijo en un sueño, no, es la palabra de Dios. Esto es, las experiencias, no, es que yo vi al Señor Jesucristo, se me apareció y me dijo que le dijera a mi esposo que se fuera. No, esa experiencia, por más que haya sido Jesucristo, no es nada, es la palabra de Dios. Te pongo un ejemplo. Si el Señor dice en su palabra que debemos perdonarnos y aparece Jesús en visión y te dice no debes perdonar, ¿a quién le creo? ¿A la experiencia o a la palabra? Eso es. Por eso es la autoridad máxima. Este es lo máximo que hay. Y si usted quiere comprobar algo, Pedro dijo, vaya a la palabra de Dios. Así que quiero hablar justamente de estas 3 cosas, de estas 7 cosas, pero antes de eso, déjame mencionarte 3 cositas que son sumamente importantes y que quiero mencionar rápidamente. Porque la Biblia dice que cuando uno no resuelve los conflictos, cuando los dejas allá afuera, cuando finges que no está sucediendo nada, cuando tratas de seguir adelante con tu vida sin ponerle fin a un conflicto, van a suceder 3 cosas. Cuando tú dilatas, cuando tú no quieres enfrentar algo, van a suceder 3 cosas, algunas de ellas, por si acaso, yo las vivo, las he vivido, pero la palabra de Dios nos dice cómo nosotros podemos salir adelante. Número 1, anote esto, número 1, cosas que pasan cuando yo no resuelvo un conflicto, cuando tengo rencor, cuando tengo rabia, cuando algo no me gusta, cuando hay algo en mi interior hacia algo. Número 1, bloquea mi comunión con Dios. Se rompe la comunión con Dios, la conexión con Dios. Rompe la comunión o bloquea mi comunión con Dios. Alguien no puede decir, por favor, y por más que lo diga, la Biblia lo va a contradecir. Alguien puede decir, no, yo estoy enojado con mis papás porque me hicieron esto, pero yo estoy muy cercano a Dios ahora. No, eso no existe en la Biblia. Y está fingiendo usted algo que no es. Y Dios simplemente no está trayendo nada a tu vida. Si tú tienes conflictos con alguien, tienes rotura con Dios. Pero déjame decirte que conflictos con alguien, me estoy refiriendo a cuando tú no has resuelto ese conflicto. Porque conflictos vamos a tener siempre con la gente. El problema es cuando tú no lo resuelves, y resolverlo nuevamente no es ir corriendo, hablar con esa persona, pedirle perdón o que él te pida perdón. No estoy hablando de eso, lo vamos a hablar hoy día de cómo realmente a qué se refiere el Señor con esto. Por eso mire lo que dice ahí en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 20, y no creo que no está en su hoja esto, pero anótelo al lado. Esa cita siempre, cada vez que yo le dé una cita para fundamentar un punto, anótela al lado si no está anotada. Pero en 1 de Juan 4:20 dice así, si alguno dice, no Dios dice, alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué es lo que es? Mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no? ¿Está claro ese versículo? Si yo tengo algo con alguien, entonces yo no puedo decir que estoy bien con Dios. Tengo que resolver ese conflicto primeramente antes de dirigirme a Dios. Vamos a andar un poco más ya nomás. Segunda cosa que sucede cuando yo estoy sin resolver un conflicto. Bloquea mis oraciones para que sean contestadas.
Se bloquean las oraciones. Obvio, porque al romperse la comunión con Dios, la segunda cosa que va a suceder es que cuando tú te dirijas a Dios, va a bloquearse. Se bloquean mis oraciones para que sean contestadas. Eso va a suceder. Y hay textos para donde la Biblia nos va a decir, obviamente, ahí en Primera de Pedro, por ejemplo, capítulo 3, versículo 7, Primera de Pedro 3, 7, en el punto número 2, en el que bloquea mis oraciones para que sean contestadas, dice, presta atención maridos, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y déjenme decirle, a veces hay textos en la Biblia que hombres o mujeres van a tomar para sí, van a sacarlo en medio de una discusión y se van a querer hacer espiritual. ¿Alguien ha sacado un versículo en una pelea? Les digo algo, traten de no hacerlo, no metan la palabra de Dios en una discusión, a no ser que sea para resolución de conflicto, no para apoyar tu idea. Pero si yo le estoy diciendo a mi esposa, pero ¿por qué dejaste esto? Ojo, lo que dice Pedro, trátame como vaso frágil. Y hacemos énfasis en el vaso frágil, pero no hacemos énfasis en la ofensa que a lo mejor ella podría haber causado. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, ¿para qué? ¿Qué dice? Para que vuestras oraciones, ¿qué dice? Quizás usted está en su cabeza pensando, o sea, si estoy mal con mi esposa y no la trato con respeto, ¿Dios no escucha mis oraciones? No, no la escucha. Pero yo estoy pidiendo por un trabajo, sí. Pero el Señor sabe que tiene necesidad mi familia. Sí, sí sabe el Señor. Pero el Señor dice, no te voy a responder hasta que no resuelvas el problema con tu esposa, con tu hermano, con tu pastor. Así de tajante es el Señor. Y aquí hay cosas que nosotros queramos disfrazar, pintar y decir, no, si no importa, si el Señor igual me escucha. Mentira. Todas esas cosas que el ser humano se convence, déjeme decirle que Satanás susurra a nuestra mente y diciéndonos que no, si estoy bien, si Dios te entiende. Una frase que había un varón que siempre me decía eso, no, si Dios me entiende que yo sea así. No, Dios no te entiende. Dios no entiende al hombre. Y como no entendía al hombre, por eso tuvo que mandar a Jesucristo. Número 3. Bloquea mi felicidad, mi bienaventuranza, mis llaves de bendición. Bloquea mi felicidad. Y te lo digo que esto no solamente porque la Biblia lo dice, sino te lo digo por experiencia personal. Puedes lograr un montón de cosas, puedes alcanzar un montón de cosas, puedes llegar en cierta forma a ser un famosillo dentro de todo. Pero ¿sabes cómo te sientes cuando tienes conflictos con gente? A pesar de todo lo que estés logrando, a pesar de todo lo que hayas alcanzado, ¿sabes cómo te sientes en tu interior? Como una vida que no tiene sentido, una vida que apesta, que no, por el solo hecho de estar con un rencor en el corazón. Puedes tener un buen trabajo, puedes tener una bonita casa, puedes tener todo lo que tú has pensado, pero si tienes en tu corazón rencor, rabia, enojo, molestia con algo, con alguien, simplemente pierdes tu felicidad y dejas de gozar y disfrutar lo que Dios te ha dado, porque te concentras en el dolor. La Biblia dice en Santiago capítulo 3, versículo 18, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen. ¿Quieres estar en paz? Siembra paz. Ahí está hablando de una ley de sembrar y cegar. Es la ley que el Señor dejó. Lo que tú siembras cosechas. Siembras paz, recibes paz. Siembra odio, recibes odio. Y déjame decirte que más adelante vamos a tomar ese texto y lo vamos a analizar un poquito más, porque ese siembra, date cuenta, si yo siembro un grano de trigo, uno,
¿Sabe cuántos granos voy a cosechar? Unos 52 a 60 granos por grano. Y eso a veces se nos olvida. Entonces piense usted esto. Si yo siembro odio, no estoy recibiendo de vuelta un odio. Estoy recibiendo muchos odios. Porque mucha gente se olvida del concepto de la siembra. ¿Alguien siembra un cuesco y después recibe un durazno? ¿O siembra un cuesco y después recibe muchos duraznos? ¿Me doy a entender o no? Siembre odio y no va a recibir un odio. Va a recibir... Ahora, siembre el bien. No va a recibir un bien. Va a recibir muchos bienes. ¿Me doy a entender o no? Y a veces en ese concepto de la siembra y la cosecha nos olvidamos de ese principio. Así que por eso le hago la mención. Así que vamos a ver justamente las 7 semillas, ¿ya? Vamos a ver las 7 semillas ocupando el concepto de paz que usted puede plantar. Y tiene que ver justamente con esta siembra. Si usted siembra 7 semillas, le aseguro que va a recibir muchas cosas. Por eso es interesante acerca de lo que les mencionaba de la siembra y la cosecha, porque no vas a recibir más de lo mismo, no vas a recibir lo mismo, vas a recibir más de lo mismo. Así que no siembres odio, vas a recibir más odio. Porque si plantas conflictos, vas a cosechar muchos conflictos. Así que, ¿qué les parece que veamos estos 7 pasos para resolver los conflictos? Si quieres ser un hombre, un pacificador, que Dios te dé la bendición, vamos al primer paso. ¿Amén? Están como asustados hoy día, los veo ahí, parece que a su mente se les vino tal persona o tal que están metidos ahí. Amén. Yo doy gracias a Dios porque Dios es así. Déjeme decirle que cuando yo estaba preparando el estudio, aparecieron un montón de personas en mi cabeza. Y tuve que solucionar cada uno de esos antes de poder pararme aquí, porque no tiene sentido pararme aquí algo que no vivo. Y yo creo que Dios en estas llaves de bendición y todo esto también, Dios quiere bendecir mi vida. Y es por eso que en mi mente, mientras yo desarrollaba el tema, aparecían nombres, aparecía, hasta el rostro aparecía. Hasta aparecieron algunos de mis hijos también. ¿No se enojaba con sus hijos? Sí, pues. Número 1. Si quieres ser un pacificador, tienes que, número 1, dar el primer paso. Anota esto, dar el primer paso. Tienes que dar el primer paso. Nunca estés esperando que alguien más haga algo por ti en este aspecto. Si tú estás en el concepto de, no, es que la persona tiene que venir a pedirme perdón. Estoy de acuerdo que a lo mejor la persona te ofendió y tú estás esperando algo. Déjame decirte algo que lo aprendí, me costó entenderlo, pero ya lo vengo practicando. Cuando tú tienes expectativas de algo y esas expectativas no se cumplen, vas a vivir frustrado. ¿Me doy a entender o no? Si tú estás esperando, por ejemplo, yo llegué a la iglesia hoy día y estoy esperando, que esté todo bien, las luces, esto aquí bonito, todo limpio, esto aquí y allá. Yo estoy esperando. Y llego y veo que las luces no están prendidas, que el piso no está sucio. ¿Sabe qué va a pasar conmigo? Me voy a frustrar. Cuando vengo a la iglesia y vengo sin ninguna expectativa, cero expectativa, y entro a la iglesia y veo que las luces están prendidas y veo que está todo limpio, ¿sabe cómo me siento? ¿Bien o mal? Cuando llegaba a mi casa antiguamente y era las 6 de la tarde, me iba para mi casa y llegaba, yo en mi auto iba manejando y decía, ojalá mi esposa linda, hermosa, la más maravillosa, me tenga un cafecito de grano hecho ahí en la cafetera con unas tostaditas y una mermelada. Hoy hay varios hermanos aquí que a propósito preparan unas mermeladas espectaculares, por si acaso he probado de varios. Ya tengo mi ranking ahí. Y un quesito de cabra. En mi mente iba vacío. Y llegaba y no había nada en la mesa. ¿Cómo me sentía yo? ¿Bien o mal? Mal, porque tenía una expectativa. Y venía mi hijo, hola papi, no te vi en todo el día. Ya córrete para allá, si voy a ir a prepararme.
Y abría el refrigerador, sacaba unas tostadas y me ponía a poner... Y venía mi otro hijo y decía, papito, ¿cómo estás? ¿Juguemos? No, ¿qué va a estar jugando? Aquí tu mamá debería haberme hecho esto. Y empezaba a reclamar. Mis hijos tienen la culpa de mis expectativas. Porque ¿quién generó esa expectativa? Hay veces de dos maneras. Que yo haya creado la expectativa y esas son más dañinas. Y la segunda, cuando la otra persona te mal acostumbró a tener expectativas de ella. Así que no se las lleven peladas por si acaso, porque también la culpa es del que le da la fresa al chancho, ¿cierto? Eso genera conflicto. Y aprendí, gracias a Dios, a un gran predicador, me hizo ver que yo tenía que eliminar las expectativas en todo sentido, en la iglesia, en mi casa, en mi familia. Y me dijo algo, una frase que él dijo: si Dios tuviera altas expectativas de ti, hablando de mí, si Dios tuviera altas expectativas de ti, ¿Dios estaría frustrado? ¿Dios estaría frustrado? Dios no tiene expectativas de ti. Por eso Él no se frustra. Por eso, por más que tú hagas algo pequeño, Dios está feliz y contento. Aunque avances un poquito, Dios está contento. ¿Por qué? Porque Dios no está esperando cosas de ti. Porque cada vez que yo no las cumpla, Dios estaría frustrado. Entonces Dios simplemente te amó, y así lo dice, ¿cierto?, la Escritura, te amó y se entregó por ti y dio su vida por ti. Y listo. El resto es un beneficio propio. El de que yo me comporte de tal manera y viva bajo la justicia de Dios, bajo la palabra de Dios, es un beneficio propio, por si acaso. Así que da el primer paso, ya toma la iniciativa. Por eso Dios dice que haya reconciliación en nuestras relaciones. Y mire lo que dijo el Señor en Mateo 5, versículo 23. Mire lo que dijo el Señor en Mateo 5, 23. Y aquí algunos se van a ir de espalda con lo que voy a decir, pero tranquilo, hay un respaldar en su silla. Mateo 5, versículo 23, y voy a añadir unos textos en medio para que usted me entienda mucho mejor. Dice, por tanto, Mateo 5, 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, y ojo con esto, no importa si tienes algo en contra de ellos o ellos tienen algo en contra tuya. No interesa, es para ambos lados. Mira lo que dice: deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero. Si quieres subrayar, anda, reconcíliate. Porque mira lo que dice: con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y para mí esto, yo quise anotar algo en una forma práctica aquí en la iglesia. Si tú vienes en el auto discutiendo, ¿alguien ha discutido camino a la iglesia o saliendo de la casa? ¿Alguien? Aparte del pastor, un montón de veces yo. Lo que Dios está diciendo: si te vienes de tu casa discutiendo con tu señora, rabiando, pelea y todo, y Dios lo dice, pero yo lo quiero hacer práctico aquí en la iglesia. Dios está diciendo, y llegas al estacionamiento de la iglesia, Dios está diciendo, no te bajes del auto hasta que resuelvas ese conflicto. Y una vez que resuelvas ese conflicto, llega a la iglesia, alaba a Dios, escucha la predicación y ofrendas. Pero no hagas como que aquí no pasó nada. Ya, ¿sabéis qué? Vamos a la iglesia ahora, así que mejor olvidemos el problema. No, mi hermano, Dios no dice eso. Dios dice que anda y reconcíliate. Pero ojo, voy a explicar qué es reconciliarse. Porque hay algunos varones que la reconciliación la llevan a otro extremo. Las hermanas me entienden, ¿cierto? Y otra reconciliación para algunos es tapar con tierra o demos vuelta a la página. No, Dios no dice eso. Y la reconciliación no quiere decir, y que ya no lo vamos a notar,
reconciliación no quiere decir estar de acuerdo. Porque ese es el gran problema en las reconciliaciones, porque la reconciliación a veces pensamos que si yo me reconcilio con mi esposa, tengo que estar de acuerdo con su punto. No, yo me puedo reconciliar con mi esposa y no estar de acuerdo en el punto. ¿Me doy a entender? Lo voy a explicar más detenidamente. Yo sé que aquí algunos van a salir trasquilados porque les gusta. No, pero tenéis que... No. Por eso le preguntaba, muchos hemos tenido esta discusión. Y la Biblia dice que en realidad sería mejor que nos quedáramos resolviendo el conflicto y arreglarlo, ese desacuerdo, y después venir a escuchar la predicación. No cometamos ese error. Así que si algún día no me ve aquí, cuando me dicen, vamos a dejar al pastor que suba, y no subo, ya sabe dónde estoy. Estoy resolviendo un conflicto. ¿Y sabes qué? Algunos conflictos en las relaciones no solamente dura un viaje desde la casa aquí, en algunas relaciones dura días, meses, años. Conflictos. Y no hay resolución de conflicto. No, por eso no importa si eres la persona ofendida o eres el ofensor. Porque ¿sabes qué? Es un poco de ambos. Pero Dios dice, da el primer paso y ya te voy a explicar por qué. Pastor, tengo que ir a pedirle perdón si Él me trató mal. No estoy diciendo eso, ni Dios está diciendo eso. Lo voy a explicar, tranquilo, ya vamos a llegar ahí. Porque ¿sabes qué? No te olvides que siempre en los matrimonios, lo he dicho en otras conferencias, en otras predicaciones, en otra serie, lo he dicho otras veces, no se olvide que Dios, no sé por qué, casó al zorrillo con la tortuga. Ahora, ¿quién es el zorrillo y quién es la tortuga? No tengo idea, pero siempre es igual. ¿Se ha dado cuenta de eso, no? La tortuga, cuando hay conflicto, se esconde. Y el zorrillo, cuando hay conflicto, dispara. Y deja la patada con sus palabras y su hediondez de boca. Y no sé por qué el Señor hizo que se atrajera la tortuga con el zorrillo. Y yo creo que sí, porque ambos tienen capacidades y habilidades que el otro no tiene y son buenas. En su matrimonio, ¿quién es el zorrillo? ¿Quién es la tortuga? ¿Van a haber conflictos en nuestro matrimonio? Y he escuchado una frase por ahí que yo sé que ustedes lo han escuchado y no estoy de acuerdo, es una gran mentira, cuando dice el tiempo cura todas las cosas. ¿Ha escuchado esa frase? Esa es una gran mentira, porque el tiempo no cura nada. El tiempo no cura nada. Si yo no tomo resolución en la situación, el tiempo no cura nada. Si te aferras al resentimiento, a la amargura, no hay mejoría, empeora en los años. Si hoy día yo no resuelvo un conflicto ahora, cuando sea más viejo, eso me va a poner más amargo. Por eso la única forma de resolver el conflicto es enfrentarlo. La única manera de resolver un conflicto es enfrentarlo. No puedes andar alrededor de los problemas, tienes que estar encima del problema. Así que, mira, ¿qué es lo que haces que pospongamos o que posterguemos las cosas sobre problemas cuando sabemos que estamos en desconexión? ¿Por qué postergamos los problemas? ¿Por qué postergamos los conflictos? ¿Sabe que hay una razón para eso? Y la Biblia lo mencionó. ¿Cuál fue el primer conflicto en la tierra? En el jardín del Edén. ¿Ya? Hubo un conflicto de Dios con el hombre. ¿Cuál fue el primer sentimiento negativo que apareció en el hombre después del pecado? El miedo, no fue la vergüenza. La vergüenza vino producto del miedo. El miedo. ¿Sabe por qué no resolvemos conflictos? Por el miedo. El mismo pecado del huerto del Edén. Por el miedo. ¿Y por qué por el miedo? Porque primero está atacando a nuestro ego. Cuando yo quiero resolver un conflicto, no quiero muchas veces enfrentar el miedo y decir, es que yo tuve la culpa. Es que son mis trancas. Es que son cosas heredadas del pasado. Cuando yo no quiero resolver un conflicto es porque tengo miedo a abrirme posiblemente en algunas áreas de mi vida, porque yo no quiero que nadie escudriñe en mi corazón.
Entonces yo trato justamente, ¿y cuál fue? Acuérdense, Adán y Eva, pecó, apareció el miedo. ¿Y qué hizo el miedo? Esconderse. ¿Me doy a entender? Cuando usted tiene un conflicto con alguien, el miedo lo va a llevar ¿a qué? A esconderse. Y esconderse es arrancar, es dar la vuelta, es pegar un portazo, es no querer enfrentar un conflicto y desaparecer. El miedo te lleva justamente a esconderte de tus grupos, de tus círculos, solo producto del miedo. Así que yo te digo, yo he visto aquí a muchos mineros, converso con muchos mineros aquí, hay hartos mineros aquí, hombres masculinos, hombres espectaculares que se meten a las minas en la profundidad, hay un temblor y ellos están adentro como que estuvieran en fiesta. ¿Ha visto los mineros, los que son mineros aquí? Hay varios que pueden sacar pecho, ¿cierto? Pero cuando la señora les dice, tenemos que hablar, ahí el minero que estaba dispuesto a que le cayeran el cerro encima, huye. No, es que tengo que hacer, no, es que tengo que ir a ver el auto, no, es que tú sabes que en 7 días tengo que hacer muchas cosas y arrancan del problema. El gran problema, ¿por qué arrancamos? Lo vuelvo a decir, cuando alguien te dice tenemos que hablar, alguien te ha dicho, quiero hablar contigo a la tarde, por favor, en el culto de la tarde. ¿Cómo estás toda la tarde? Porque no entra el miedo. Cuando el miedo entra, entonces empezamos a pensar un montón de cosas. Por eso cuando dice en Génesis 3, versículo 10, dice la palabra en Génesis 3:10, y él respondió, Adán respondió, oí tu voz en el huerto, ¿y qué dice? Y tuve miedo, porque miedo hace. Y estás pensando en tu vida que te vas a desnudar, te tienes que abrir tu corazón, tus culpas, tu ego, todo lo tuyo. Entonces tú no quieres que vean tu desnudez, no quieres que vean tu corazón, no quieren que veas tu interior, tu ego, entonces tú te vas a esconder. Ese es el gran conflicto. Porque ¿sabes qué? Cuando tú tienes un conflicto y ese conflicto, ¿sabes qué va a llevar? A que tú seas vulnerable a la hora de conversar con otra persona. Entonces tú no quieres ser vulnerable. Por naturaleza pecaminosa, egoísta. No quiero ser vulnerable, entonces me cierro. Y es la misma actitud que toma la gente muchas veces cuando tiene grandes miedos. Ponen una máscara, hipócritas, como dijo Benjamín el día domingo en la noche, ¿ya? En el griego, que era el hombre que se cambiaba las máscaras en el teatro griego, ¿ya? Y el hombre que usaba las máscaras, y si estaba felicidad, se ponía una máscara de felicidad. Hipócrites, en el griego, que viene la palabra hipócrita. Es una persona simplemente que está escondiendo a través de su temperamento, su carácter. A veces, no, es que yo soy así, yo digo lo que pienso, y si le duele, le duele. ¿Sabes por qué pones esa actitud? Simplemente porque no quieres que nadie entre a tu corazón y veas lo tan vulnerable que eres, entonces te pones como una roca. Y eso es un hombre de miedo. Por eso, ¿a qué le tenemos miedo? Tenemos miedo a la vulnerabilidad. ¿Sabes qué sucede cuando tú te vuelves vulnerable? 3 cosas van a suceder. Esto no está en sus hojas, pero se los menciono. Te hace defensivo, te hace exigente y te hace distante. Lo voy a repetir. Te hace defensivo, te hace exigente y te hace distante. Cuando tú tienes miedo y quieres enfrentar una relación, un conflicto, ¿te pones a la defensiva? Pregunta. Cuando tenemos que hablar los dos, ya del momento que te dicen tenemos que hablar los dos, tú inmediatamente, ¿qué posición vas a tomar? De decir, ya, aquí estoy yo. Todo mi corazón abierto, o nos cerramos y nos ponemos en posición. Si me tira una, yo la tiraré otra. Entramos en posición defensiva. Pero mira cómo dejaste. Pero ¿y tú y la otra vez? Defensivamente. Al ser defensivo, ¿sabe qué nos sucede cuando alguien es defensivo? Inmediatamente el defensivo se vuelve exigente. Porque entre más inseguro eres, más exigente eres.
Por eso una persona perfeccionista es insegura. La gente que logra tener el control cree que es más seguro, pero es más inseguro. Y es por eso que el estándar lo subimos. Cuando yo me siento vulnerable, yo al otro lo pongo al mismo nivel, o inclusive mejor que yo. Pero cuando yo no me siento vulnerable, cuando yo no abro mi corazón, yo me pongo por encima de él y yo tengo la razón. No, y nos empezamos a excusar, empezamos a decir que no, pero es que, y empezamos a buscar culpables. Acuérdese de Adán, la mujer que tú me diste. El miedo nos impide conectarnos a un nivel profundo, por si acaso. Por eso nosotros necesitamos, por si acaso, eliminar el ser defensivo, el ser exigente, porque eso te va a llevar a ser distante. Por eso nos alejamos de los problemas. Así que, segunda de Timoteo dice lo siguiente, en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Y el Señor nos dijo, tú eres hijo de Dios, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, ¿y qué cosa? Así que en realidad lo que vamos a estar hablando hoy día son cosas prácticas. Y una de aquellas cosas prácticas es que tú tienes que tener dominio propio. Y el dominio propio se refiere a que, ¿sabes qué? Dios te hizo vulnerable. Yo no tengo por qué tenerle temor a contar mis problemas. Yo no tengo por qué temor decirle a mi señora, ¿sabes qué? Sí, Carolina, me equivoqué, lo siento. Un hijo de Dios no tiene que llegar en esa posición. Y a lo mejor inclusive, a lo mejor mi señora o alguien me ofendió, dijo algo de mí, me ofendió. Yo también puedo dar mi crédito y a lo mejor yo puedo decir, ¿sabes qué, Señor? Sí, yo también fui culpable, yo permití esto también, yo guardé silencio, Señor. Tengo un 10% de culpa, el otro tiene el 90%, pero yo quiero hacerme cargo de mi 10, Señor. Y yo sí también soy culpable. Pero rara vez cuando el miedo entra, asumimos un grado de culpabilidad, sino que toda la culpa la tiene el otro. Número 2. ¿Cómo ser un pacificador? Número 2. Pedirle a Dios sabiduría. O sea, primero da el primer paso. Ya, voy a solucionar este rencor que tengo. Ahora, ¿alguien le ha pasado, pero no sé cómo? ¿Alguien ha dicho esto? Yo quiero solucionar el conflicto, pero no sé cómo. ¿Alguien? Entonces, si no sabe cómo, tiene que pedirle sabiduría a Dios. Si no sabe cómo enfrentar un problema, cómo decir algo, cómo hablar con alguien, pídale sabiduría a Dios. Y el escritor Santiago en el capítulo 1, versículo 5 nos dijo, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios, el cual da a todos, ¿qué dice? Abundantemente y sin reproche, y le será. Así que una vez que tú tomas la decisión de decir, no, tengo que resolver este dolor que tengo en mi corazón, pero Dios ayúdame porque no sé cómo. Pida la sabiduría de Dios. Porque si realmente tú necesitas ayuda, tú tienes que decirle al Señor que primero te llene de amor. ¿Por qué estoy lleno de miedo? Si he dilatado el conflicto es porque tengo miedo. Y el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, ¿qué necesito yo para eliminar el miedo del no querer solucionar un problema? Es pedirle a Dios que me llene de amor primero. ¿Por qué no te olvides que el amor cubrirá? ¿Entiende por qué la gente no perdona? Porque hay falta de amor. ¿Y por qué hay falta de amor? Porque tiene miedo. Alguien podría decir, como lo que anoté aquí, no sé qué decir, Dios. No sé cómo puedo abordar el tema, Señor. No sé cómo lo irá a tomar mis hijos, mi esposa, mi amigo, este conflicto que tengo en mi corazón con él. Pero, Señor, ayúdame a ser un hombre de paz. Y Dios adivina qué va a hacer. Te va a llenar de amor. Y el amor va a hacer que tú puedas perdonar. Por eso, déjame decirte algunas cosas. Nunca, por si acaso, tomes resoluciones, resuelvas conflictos en tiempos donde no estás lleno de amor. Porque vas a meter las patas.
Otra de las cosas que hago o que trato de hacer, que nunca resuelvo conflicto cuando estoy cansado. Ya, el cansancio, déjame decirte que bloquea muchos neurotransmisores que nos ayudan a la hora de poder solucionar conflictos. Así que, por si acaso, imagínense, un ejemplo, fui a jugar a la pelota, vengo muerto cansado, y mi señora está en la puerta esperándome ahí, moviendo su pie así, y quiere resolver un conflicto. Es el peor momento para resolver un conflicto con un varón después de haber venido del gimnasio, de hacer deporte, de una caminata, de correr. Es lo peor que puede hacer, porque él viene bloqueado. Mañana lo agarra. Después conversa. No resuelva conflicto inmediatamente. Por eso yo les dije a ustedes lo que me decía el pastor Casi. Cuando yo llego a mi casa, tengo que ser un hombre de paz con mis hijos, con mi esposa, con mi familia. No puedo venir a cargarlos a ellos con todos los problemas que he tenido en la semana, porque vengo cansado. Y cuando estoy cansado no funciona bien. Y al no funcionar bien, hiero a la gente. Y una persona herida, ¿sabe qué por naturaleza va a ser? Una persona herida, ¿sabe qué va a hacer por naturaleza? Herir a otro. Una persona con rencor genera rencor sobre otro. Por eso Dios dijo, bienaventurados, felices, los hombres de paz, los que tienen paz en su corazón. Así que por si acaso nunca lo hagas eso, nunca hagas una resolución de conflicto. Y algo que también quizás te lo puedo dar como tips. Nunca resuelvas conflictos en tu habitación donde duermes. En el living, en el auto, en el patio, pero no en tu recámara. Y lo dice la Escritura, no lo digo yo. Honroso sea en todo el lecho sin mancilla. Donde tú duermes, no lleves conflictos. Ese es tu lugar de amor, es el lugar de descanso, es el lugar donde tú estás con tu esposa. Y si no estás casado y tienes hijos, no lleves conflictos a los dormitorios de ellos. Es un lugar también de paz, de conflicto. No es un lugar de conflictos, es un lugar de tranquilidad, de reposo. Te lo puedo decir, no resuelvas conflictos en el matrimonio, en el dormitorio. En el dormitorio. ¿Pero cómo lo hago, pastor? Pida sabiduría. Dios te va a ayudar. Amén. En Martín Fierro vayan a resolver conflictos. ¿Es una idea nomás? O al carrito del completo por último ahí en la esquina. Pero resuelva conflicto en otro lado, no en su dormitorio. Esto es algo que quiero decir nomás. ¿Y sabe por qué? Porque hace daño. Y yo he tratado en mi vida, he hecho eso en mi dormitorio y a la final el enojo está en el dormitorio y uno se duerme uno para cada lado. Y a la final no es sano ese lugar. Por si acaso. ¿Sabes qué? Todos tenemos miedos al conflicto, todos. Yo igual tengo miedo al conflicto. Por eso no es normal que usted diga, no, al pastor le da lo mismo. No, no me da lo mismo, yo le tengo miedo al conflicto, porque soy un ser humano pecador, y todo pecador le tiene miedo al conflicto, por la naturaleza. No se olvide que el miedo es producto de la naturaleza pecaminosa. ¿Tú eres pecador? Entonces el miedo va a estar constantemente acechándote. Por eso hay que tener cuidado con eso. ¿Sabes qué? Nadie que sea racional le agrada el tener conflicto. Pero sin embargo, ¿sabes qué? Dios dijo en su palabra, y lo leíamos recién, que para Él es más importante la resolución del conflicto que el servicio que hagamos en la iglesia. Que tragamos nuestra ofrenda para acá. El Señor lo dijo, es así. Así que, por si acaso, hay que pedirle a Dios que nos ayude a ser verdaderos, ayude a tener la integridad, como nos dijo Benjamín, que nos dé también un lugar adecuado. Señor, dame un lugar adecuado donde yo puedo conversar este conflicto. No todos los lugares son para resolver conflictos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Hay lugares específicos, escójalos.
pero no resuelva conflicto en cualquier lugar. Número 3, empiece reconociendo mi culpa. Toda conversación, toda resolución de conflicto, este es un tip, empiece reconociendo mi culpa o reconociendo su culpa, como usted lo quiera, pero haga lo suyo. Y con esto digo que a lo mejor usted tiene el 99,9% de veracidad, lo suyo es correcto, pero parta con ese 0,01. Te pongo un ejemplo. Hoy día estoy ocupando a mi señora porque con la que tengo conflicto. No la defiendan, sí. Somos pecadores los dos. A propósito, se casaron dos imperfectos para pensar que vamos a tener un matrimonio perfecto. Eso es imposible. ¿Dos imperfectos pueden hacer un matrimonio perfecto? No, en ningún lado. Así que van a haber errores. Pero por ejemplo, le pongo este ejemplo con mi señora. Yo tengo el 1% de error, ella el 99% de culpa. Es un ejemplo. Es un ejemplo, si no es un ejemplo. Y yo voy a resolver ese conflicto. ¿Sabe cómo se empieza? Caro, yo sé que soy el culpable en esto, asumiendo inmediatamente mi culpa y no hablando del 99%. Porque si hablo del 99%, ¿sabe qué va a hacer la otra persona? Se va a poner a la defensiva. Pero si yo parto diciendo, mi vida, estamos mal, entre nosotros no nos estamos llevando bien, yo he sido culpable en esta situación. En la otra persona, sabes que yo también. Inmediatamente baja. Pero cuando usted ataca, realmente el conflicto realmente va a crecer. Y es por eso que la palabra de Dios, inclusive lo podría decir así, ¿sabe cuál es la primera causa del conflicto? La primera causa de conflicto ¿ha tenido conflicto? Amén. ¿Sabe cuál es la primera causa de conflicto que usted ha tenido? Usted mismo. La primera causa de todo conflicto soy yo mismo. ¿Cuándo? Parto de la manera que acabo de mencionar, al contrario. Cuando parto culpando al otro. Esa es la primera causa de conflicto. El conflicto puede ser así de pequeño, discutiendo por un vaso de agua, pero si yo le eché la culpa a la otra persona, este vaso de agua se puede transformar en una tormenta. Porque culpé, no asumí mi culpa. ¿Y todos tenemos culpa? ¿O no? ¿Sabes qué? Como soy pecador, yo también tengo culpa. A lo mejor un 99%. Por eso Santiago, capítulo 4, versículo 1 dice, mire lo que dice. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Mire lo que dijo. ¿No es de vuestras pasiones, las cuales que dicen, combaten en vuestros miembros? ¿Qué quiere decir eso? El apóstol Santiago está diciendo, ¿sabes qué? A la hora de tú responderle a una persona, en tu interior ya hay una lucha. Y está la lucha de la persona en Cristo que está diciendo, no, tienes que tú culparte a pesar de que ella haya sido culpable en tu porcentaje que te corresponde. Y por el otro lado aparece el diablo ahí en tu oreja y te dice, no, ella es culpable, no tienes por qué pedir perdón ni asumir ningún error, él es el culpable. Y está esa lucha combatiendo dentro de nuestros cuerpos. Pero dice, ¿de dónde vienen los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones. A la final, la emoción, pasión, tiende a sobreponerse sobre la razón. Y la razón, razonalmente, Dios está diciendo, parte primero tú diciendo, sí, yo también he cometido el error, hablemos del error que también cometiste tú. Inmediatamente cambia la conversación. Cuando tengo paz en mi interior, lo que está afuera no me hace enojar. Si yo estoy en paz y tranquilidad, lo que la otra persona no me diga no me hace enojar.
Sabes que cuando hago consejería matrimonial, sabes que no puedo, yo les podría contar tantos años que llevo haciendo esto, que la razón número uno por qué la gente se quiere divorciar, ¿sabe cuál es la palabra que escucho más en las consejerías de matrimonio cuando gente se quiere separar? Es que somos incompatibles. Le digo algo, no existe la incompatibilidad. Técnicamente no existe. Porque bíblicamente todos somos incompatibles. ¿Sí o no? Por ejemplo, solo para tomar aquí el ejemplo de estas damas que están aquí. ¿Puedo ser igual que ella? Así que yo soy incompatible. No me puedo poner ese vestido. Soy incompatible conmigo. Ah, pero ocupemos un varón. Ahí tengo a mi papá. Oh, hijo de tigre. Las mismas rayas. Mentira. Él es incompatible conmigo. Porque él es Luis Eduardo y yo soy, mi mamá veía Abigail, Luis Alfredo soy yo. Veía comedia mi mamá, entonces me puso Luis Alfredo. Cheito, así como. Los más antiguos saben quién es Cheito, ¿cierto? ¿Sabes qué? Tú te puedes llevar bien con alguien que tú decides llevarte bien. ¿Por qué cuando tú dices, hoy esa persona me cae mal, me llevo mal con esa persona? ¿Sabes por qué te llevas mal? Porque tú quieres llevarte mal. Es que él no es compatible conmigo. Y yo tampoco. Porque somos totalmente opuestos. Somos incompatibles todos. Dios nos hizo a cada uno diferente. Por eso, si tuviera que resumir horas de consejería en 2 palabras, y te va a ahorrar muchas consejerías, psicólogos y todo lo demás. Presta atención. Necesitas madurar. ¿Quieres mejorar tu matrimonio? Madura. Y al pastor, pero llevamos 40 años casados. No importa, madura, porque posiblemente por 40 años, no en todas las áreas, en algunas áreas has sido inmaduro. Madura. ¿Un inmaduro es irritante? ¿Nuestros hijos son irritantes? ¿Alguien quiere probar la irritabilidad de un hijo? Le presto a la Rubí. Se la presto, llévesela un día. Un día nomás, llévesela del domingo en la mañana, se la lleva y me la trae en la tarde. ¿Sabes lo que significa? Como ella no es madura todavía, ella no deja de hablar. ¿Y por qué? ¿Y por qué? De chiquitita, ¿se acuerda? Me acuerdo cuando nosotros la empezamos a traer a nuestra casa, por una de nuestras hijas que es adoptada, y le decía a mi señora, ¿y él es tu marido? Por mí, pues. ¿Él es tu marido? Sí. ¿Ellos son tus hijos? Sí. ¿Y cuánto pesáis? Oye, así la niña. Y era así, ¿se acuerdan o no? Estoy hablando hace 7, 8 años atrás. Así, ¿ya? Igual que Chirola, igual, con las mechas paradas, teñido el pelo rojo. ¿Han visto a Chirola, al payaso? Igual era la Rubí cuando llegó. Pero buena va a hablar. Y me acuerdo un día una hermana, pastor, pero nos permite llevarla a almorzar a la Rubí. Ya, hermana, llévela, hermana, llévela, no hay problema. Y volvió a la tarde. Nunca más invitaron a la Rubí. Y yo le dije, hermana, ¿y cómo te fue? Me dijo, mi esposo estaba a furia, porque él toma siesta los domingos. No, si usted toma siesta, no lleve a la Rubí. Estoy llorando mucho por el varón que le va a tocar. Ore por el esposo que le va a tocar a Rubí. Y como es incompatible y los polos opuestos se atraen, va a buscar el Señor a alguien que habla muy poco. Los matrimonios más difíciles
que a veces se pueden, que les cuesta llevar adelante, déjenme decirle que son los matrimonios que son más parecidos. Mientras más parecidos eres tú a la otra persona, más conflictos y más aburrido y fome se vuelve el matrimonio. Por eso Dios puso dos personas totalmente diferentes para que se complementaran. Jóvenes aquí presentes, los más jovencitos, busquen algo opuesto a ustedes. Ya. Es difícil encontrar, sí, difícil. Pero yo te digo, busquen algo opuesto. Y sobre todo con un corazón entregado al Señor. Así que yo te puedo decir, con la Caro, con mi esposa tuvimos problemas en nuestros primeros años de matrimonio. Y te digo algo, te soy sincero y nunca lo oculto, se lo he dicho a algunos matrimonios, si no hubiera sido por el Señor Jesús y algunas personas claves en mi vida, como mi mamá, el pastor David Reinhardt, yo hubiera estado divorciado. Se los digo sinceramente y no tengo temor al decirlo. Yo me hubiera divorciado. Hasta esa palabra, muchas veces la hablamos en los primeros años de matrimonio. Y ahí hicimos un compromiso también con mi esposa en aquellos años. Estoy hablando hace 25 años atrás. Y yo le dije a mi esposa, nunca más vamos a mencionar esa palabra entre nosotros. Nunca más. Pase lo que pase, nunca va a aparecer esa palabra en nuestra boca. ¿Y sabes qué? Es porque el conflicto soy yo mismo. No era mi esposa, soy yo, reconociendo mi parte. La segunda clase de conflicto también que ayuda a fomentar el problema es el orgullo. Mire lo que dice Proverbios 13:10. Dice, Proverbios 13:10, por cierto, dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas los avisados está la sabiduría. En Proverbios 13:10, como vemos ahí, el orgullo solo genera contiendas. Sea orgulloso y va a generar más problemas. Así que eso es un buen versículo para memorizar por si acaso como matrimonio. No seamos orgullosos en el matrimonio, porque el orgullo solo conduce a discusiones. Así que por si acaso, cuando tu cónyuge despierte del desmayo, cuando tú le digas, yo soy culpable, vuelve a decirle, sí, yo me equivoqué, pero quiero hablar de este problema. Parte asumiendo tu error en cualquier conversación y siempre vas a ser escuchado. Pero si empiezas a culpar, olvídate. ¿Cuándo fue la última vez que realmente dijiste eso? ¿Cuándo fue la última vez que en tu conversación de pareja le dijiste a tu pareja, me equivoqué? Partiste diciendo me equivoqué. ¿Cuándo fue la última vez? Quizás mucho tiempo, pastor. Hace rato que no, siempre estoy culpándolo a él. Madura, porque todos tenemos puntos ciegos, por si acaso. Por eso el Señor, ilustrativamente, se fue al chancho, como diríamos el chileno, en Mateo 7, 3 y 5. ¿Por qué se fue al chancho en esta frase? ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O sea, se fue al extremo, ¿no? Una viga. ¿Por qué estás culpando a otros si tú tienes una viga? Como dice el dicho por ahí, tú tienes tejado de vidrio, ¿por qué andas apuntando a la gente? ¿Por qué juzgas a la otra persona si tú también hiciste lo mismo? Mire lo que dice el versículo 5. Léalo fuerte usted, por favor, fuerte. Dígalo fuerte, porque está con exclamación. A ver, mire, el Señor Jesucristo ese día estaba predicando y si está con exclamación, el Señor Jesucristo no dijo, hipócritas. No, está con exclamación, ¿ya? Todos juntos, dígalo fuerte. Y es para usted mismo, no piense al lado, piense en usted. A la 1, a las 2 y a las 3. Saca primero la viga. Échate la culpa o ve tu culpa primero antes de culpar al otro. Si Dios dice que si tú partes una conversación diciendo, sí, yo soy causante de este problema, pero también tú has sido causante, quiero que solucionemos este problema, inmediatamente la persona abre su corazón, se vuelve más vulnerable, pero cuando yo voy, es que tú tuviste la culpa, mira cómo dejaste aquí, se va a bloquear.
Los hijos se van a bloquear. Si tú vas y encaras a tus hijos con rabia, con rencor, su hijo se va a bloquear. En cambio, hijo, sí, a lo mejor me he equivocado muchas veces, igual que tú, quiero que hablemos de esto. Inmediatamente se bajan las defensas y a veces yo he cometido ese error con mis hijos. De ir ahí y refregarle cosas cuando uno sí también he hecho lo mismo también. Número 4, rápidamente, escuche su dolor y perspectiva. Escuchar su dolor y perspectiva. Escuche el dolor de las personas y la perspectiva de la persona. Eso no quiere decir que tiene la razón. ¿Me doy a entender? Escuchar a la persona y mirar su perspectiva, no estoy diciendo que él tiene la razón. Solo estoy escuchando. Porque cuando escucho el dolor de alguien, entonces la persona se va a abrir. ¿Sabes qué? Es muy importante escuchar las heridas. ¿Por qué? Porque siempre hay heridas en conflicto. ¿Sí o no? ¿Nos sentimos heridos en alguna parte? Porque no son las ideas que causan los conflictos, es la emoción detrás de las ideas. ¿Me entendió esa frase? Que mi señora tenga una idea de esto equivocada para mí, no es el problema, es la emoción que yo le pongo detrás de la idea. Y por lo regular nos metemos en problemas por emociones y no por ideas. ¿Cuántas veces me has oído decir, y lo dije creo recién y lo dije en unos sermones, gente lastimada lastima gente? Y ese es el problema, no tienes que guardar eso. La gente lastimada lastima. Si tu mamá te lastimó y no has solucionado eso, vas a lastimar a tu hijo. Si tu papá fue duro contigo y no has perdonado y no has solucionado el daño que hizo tu papá, déjame decirle, de una u otra manera vas a causar daño en tus hijos. Porque gente lastimada lastima. No te olvides nunca de eso. Y no importa, por si acaso, si eres un creyente de muchos años o tienes un matrimonio de muchos años, ¿sabes qué? Gente lastimada, matrimonios lastimados lastiman otros matrimonios. Es por eso que cuando una mujer divorciada, que no ha perdonado a su marido, escucha la historia de otra mujer, adivinen cuál va a ser su recomendación. Que lo abandone, que se divorcie. Porque está tan herida que termina dando la misma solución a lo que ella hizo. No es la solución. Cuando la gente se siente que su dignidad es destruida, que no son escuchadas, que no se le está prestando atención, que no son objetos de valor, se enojan. Cuando yo no presto atención a las quejas de mi esposa, no escucho su dolor, su rabia contra mí, se va a enojar. Pero eso no, si yo la escucho, eso no quiere decir que ella tiene la razón. Solo estoy entendiendo su herida. Por eso Santiago dijo, por esto mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para... Entonces, ¿qué dijo Santiago? ¿Cuál es el orden? ¿Cuál es el orden? Y después, entonces escuche la herida de alguien que le está diciendo, ¿sabes que tengo este problema? O tengo este dolor. Escúchelo, oiga primero. Y después hable. Y mientras más se demore en hablar, va a ser mucho mejor. No lo digo yo, lo dice el Señor. Siempre escucha antes de hablar. En Filipenses 2, 4, 5 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, o tirar mis ideas encima primero, sino que cada cual también por lo de los otros. Haya pues de vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? Cristo siempre escuchó primero. Cristo no juzgó, escuchó. Lo decía ayer y conversaba con un hermano. Anoche estábamos conversando con un pastor que me llamó y me acordé de un texto donde el Señor Jesucristo, porque el pastor me hizo unas consultas y él me dijo, el pastor, me dijo, pastor, él me dijo a mí, yo soy uno de los que critiqué a los pastores como tú. Él me dijo, me llamó ayer, se estaba confidenciando.
Y yo le dije, ¿por qué, pastor? No, es que como andabas metido en el deporte, visionario, viajando, y yo siempre en mi idea, en mi cabeza, era que no, que tenemos que estar en la iglesia, que hay que trabajar en la iglesia, no andar pendiente de las cosas de afuera. Y me he dado cuenta de que producto de eso yo a la final influencio un poquito de personas. Pero tú has tenido la posibilidad de influenciar a más personas y yo fui uno de esos y me equivoqué. Así que trabajemos juntos porque quiero ser de influencia. Yo le dije, excelente, pastor, y ¿sabe qué? No tengo ningún problema, le dije yo, con esos temas, ni para mí ha sido ofensa. Pero ¿sabes qué? Lo que la persona tiene que entender es que el Señor Jesucristo, y ahí voy al texto que ocupé, le dije, pastor, la iglesia por años se ha equivocado en muchas cosas, y esta es una de las grandes, le dije yo. Acuérdense que el Señor Jesucristo fue acusado porque se juntaba con publicanos y pecadores. O sea, el peor lugar donde usted debería estar hace 2000 años atrás era en la casa de un cobrador de impuestos, corrupto, estafador, ladrón. ¿Y sabe qué hizo el Señor Jesucristo? Fue a su casa y comió ahí. Y después de ese cobrador de impuestos terminó siendo un apóstol. Y si Cristo dijo, no, yo no entro a ese lugar, no, yo no. No, tenemos que abrir nuestro corazón, escuchar a la gente, por más pecadora. Cuando alguien, usted conoce un alcohólico, no se aleje del alcohólico, acérquese a saber qué está pasando, qué herida tiene en su interior. La palabra de Dios nos dice en la Escritura, ahí en Filipenses 2, 4, 5, no mirando cada uno lo propio suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Por eso cuando vemos la Escritura y la palabra nos dice velar los unos por los otros, ¿sabe qué significa la palabra velar ahí en el griego? Que es la palabra skopos, significa enfocarse. Cuando estás enfocado en el dolor de alguien, entonces eres como Jesús. ¿Por qué sabes que Jesús se enfocó en tu dolor? Rápidamente vamos a la otra. Número 5. Decir la verdad con tacto, y eso no necesito tanta explicación. Decir la verdad con tacto. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Déjame decirte algo, en un libro leí una frase que decía, la verdad no es suficiente. La verdad no es suficiente. Mira lo que decía el libro, lo anoté porque me encanta la frase. Dice, la verdad no es suficiente, no es solo lo que dices, es cómo lo dices. Decir la verdad duramente no es lo mismo que decir la verdad tranquilamente. Y el gran problema muchas veces en nuestros conflictos, en peleas con hijos, con matrimonios, con amigos, no es lo que dijiste, sino cómo lo dijiste. Pregunta, ¿eres persuasivo suavemente o eres persuasivo abrasivamente? ¿Cómo eres más persuasivo? ¿Cariñosamente o duramente? Suave. ¿Y por qué entonces vamos al choque? Mire lo que dice Proverbios 12, 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, más la lengua de los sabios. ¿Cómo es tu trato a la hora de resolver un conflicto con tu familia? ¿Con una espada? ¿O como medicina? Como un calmante. ¿Se da cuenta? ¿Se imagina que yo le dijera, hermano, aquí a los que tuvieran, bueno, hoy día tenemos una visita, pero no lo tome para usted, pero yo dijera aquí a la gente, llegaran muchas visitas y dijera, se van a ir al infierno. O les podría decir, el amor de Cristo está sobre ustedes cuando Él murió en la cruz. ¿Por qué enfocámonos a veces tanto en el dolor, en causar daño, como que el daño va a ser más? Déjeme el Señor Jesucristo, cuando el Jesucristo ganó a la gente, partió ganándose a la gente con relacionamiento. A Zaqueo lo vio arriba de un árbol y le dijo, bájate, vamos a comernos algo a tu casa, invítame a tu casa, tomemos un café y conversemos. Y después ese hombre escuchó al Señor Jesucristo, se convirtió y fue y devolvió todo lo que había sacado el doble.
Por él le diría, ladrón, robaste, mira lo que hiciste, a toda la gente le pedían más plata. No. Trabajó en su corazón, cenó con él, se sentó a comer con él, resolvieron el conflicto y después fue y devolvió más de lo que había pedido. ¿Se da cuenta de que Cristo solucionaba los conflictos de otra manera? Pero algunos de nosotros ya, pero pastor, ¿y cómo el Señor retó y gritó a los fariseos? Sí, porque Él sabía lo que había en el corazón de ellos. Y les dijo, hombres duros de cerviz, duros de cabeza. Por más que yo le hable, ustedes no van a entender. Y ese es el problema también de los matrimonios. Cristo les dijo, el divorcio apareció por la dureza de vuestro corazón. ¿Por qué alguien se divorcia? Porque tiene un corazón duro. No estoy hablando por si acaso de que hay razones. Si alguna persona dice, no, yo me separé porque mi esposo me maltrataba. Pero ¿sabes por qué te maltrataba tu esposo? Porque tenía un corazón duro con Dios. Esa es la razón. Más allá el medio, pero la razón es la dureza de corazón. Número 6. Número 6, solucionar el problema, no la culpa. Cuando pensaba en esta frase, solucionar el problema y no la culpa, no diga, tú hiciste esto, porque ya sabemos lo que lo hizo, ¿o no? Cuando estamos en una discusión, en una resolución de conflicto, es que tú hiciste esto. ¿Quién dejó este vaso aquí sucio? Dice mi esposa. ¿Ok? Y uno dice, yo fui. ¿Qué quiere ella? ¿La solución o ver quién es culpable? Depende. Depende de la señora que le tocó. Porque si mi señora está preguntando quién dejó el vaso sucio ahí, y yo podría haber dicho, yo mi amor, lo saco al tiro, disculpa, no lo quise dejar. Ella está buscando eso, algunas buscan eso. Pero otras van a decir, pero ¿cuántas veces te he dicho que no tiene que haber nada sucio arriba de la mesa y mire, dejaste? ¿Cuál es el problema? ¿Quiere solucionar el problema o quiere culpar a la persona? ¿Qué haces tú en tu matrimonio? ¿Solución o culpa? La gran mayoría de mis hermanos somos y buscamos un culpable. Y ese Satanás que quiere llenarnos de culpa. No se olvide que Él nos llena de culpa. Por eso el Señor dice que cuando tú le aceptaste como tu Salvador, Él pescó todos los pecados y los lanzó al fondo del mar, porque para Él no era el problema la causa, sino Él se enfocaba en la solución. Y la solución es que Él te libró a ti de todos los pecados, inclusive los que no has cometido. Porque Jesucristo, Dios, se enfocaba en la solución, no en el problema. La ley vino para decirle al hombre lo culpable que era, pero no solucionó nada. Culpa no soluciona nada. Solamente dice quién es el culpable. ¿Me doy a entender con ese punto? Entonces, cuando estés rabiando en tu casa, por último, mencióname a mí. Acuérdate lo que dijo el pastor Luis. Enfócate en la solución, no en el problema. ¿Cuál es la solución? ¿Que tome el vaso y lo limpie? ¿O quieres realmente decir, ya, yo fui, yo lo dejé ahí? Ya, ¿y qué? Y me pongo choro más encima. ¿Por qué me voy a la defensiva o no? Si me están culpando, ¿qué voy a hacer yo? ¿Me voy a defender? Ay, tú, ¿y cómo la otra vez dejaste ahí estas cuestiones en la olla y yo no te digo nada por el arroz quemado que hiciste y ahí quedó la olla 3 días? Es un ejemplo nomás. Número 7 y último, y cerramos. Pero no te olvides, tienes un problema, y mira, puse varias preguntas, y voy a mirar para abajo para no mirar a nadie, porque algunos se sienten perseguidos cuando digo cosas. Deja de solucionar la culpa. Empieza a solucionar el problema.
¿Me doy a entender con esa frase? Deja de solucionar la culpa. O sea, no te concentres en ver quién tiene la culpa. Concéntrate en la solución del problema. No te concentres en quién dejó el vaso sucio arriba de la mesa. Concéntrate en quién va a limpiar ese vaso. ¿Y me doy a entender? Ahora con eso, escucha la pregunta. ¿Tienes un problema? Esto es para los casados nomás. ¿Tienes un problema con el sexo en tu matrimonio? ¿Con la sexualidad? No busques culpable. Soluciona el problema. ¿Tienes un problema con las finanzas? No busques culpar a alguien por el problema en que están metidos. Vean cómo pueden solucionar el problema. ¿Tienes un problema con tus hijos? No culpes, soluciónalo. ¿Tienes un problema con los horarios? Busca cómo solucionarlo. Por eso deja de solucionar la culpa y empieza a solucionar el problema. Y número 7, enfocarse en la reconciliación, no en la resolución. Y este es el último punto. Número 7, Martina. Enfocarse en la reconciliación, no en la resolución. Enfócate en la reconciliación y no en la resolución. Y para mí ese es el mejor punto de todos. Y quiero explicártelo, ahí muy cortito. Porque les dije hace un momento, cuando hablo de reconciliación, no estoy diciendo que tiene que volver y aceptar al ex. No tiene que ponerse aquí, ponerse de pie, ir a hablar con la persona que te dañó. No, eso no es lo que la Biblia va a llevarnos a pensar. Por si acaso, anote ahí en su hoja para que usted esté atento. Ahí la palabra resolución. ¿Qué es resolución? Significa resolver los desacuerdos, resolver los desacuerdos. Resolver los desacuerdos. Tengo amigos y tengo familia que nunca voy a estar de acuerdo. Pero eso no quiere decir que tengo que reconciliarme. ¿Me doy a entender o no? Reconciliación no es lo mismo que resolución. Porque somos seres imperfectos, pensamos diferente. Entonces ahí en resolución significa resolver todos los desacuerdos. Reconciliación, anote esto, restablecer la paz y la relación. Restablecer la paz y la relación. Podemos tener unidad sin uniformidad. ¿Sí o no? Hay que entender eso. Somos totalmente opuestos, pero estamos en paz. Aunque tú piensas en negro, yo pienso en blanco. Aunque tú eres de Coquimbo, yo soy de la U, dicen algunos. O Granate, de La Serena, o del Colo. Podemos estar en desacuerdo, ¿no? Pero eso no quiere decir que no hay una buena relación. Por eso si te concentras en restaurar las relaciones, con frecuencia el problema se va a tornar insignificante. Si me concentro en resolver, no en estar de acuerdo, el problema va a pasar a segundo plano. Por eso mi desafío para mí en esta mañana es que te comprometas, y ojalá lo puedas entender, que te comprometas a ser una persona, un agente de paz en tu hogar. Porque el Señor nos dijo en 2 Corintios 5, versículo 18, que el Señor primero nos reconcilió consigo mismo por Cristo
y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cuando Cristo te encontró a ti, se reconcilió, no te culpó. Ahora Dios está en desacuerdo en muchas cosas contigo. ¿Qué crees tú? ¿Sí o no? El Señor conmigo está, yo creo que la gran mayoría, el 99% está en desacuerdo conmigo. Pero el Señor no está pendiente en el acuerdo, está pendiente en la reconciliación. Porque donde hay reconciliación hay amor. Y donde hay amor, ahí se cubren todos los pecados y los errores cometidos. Así que necesitas quizás esta semana conversar con Dios. Alguien me preguntó el otro día en una prédica, pastor, y escuché del perdón, del rencor. ¿Tengo que ir donde la persona que me dañó? No. Habla con Dios y entrégale a Dios ese rencor, esa rabia y dile ya no más, Señor. Y cada vez que si llegas a ver esa persona y genera en ti una rabia, un enojo, recuérdale a tu mente de que tú le entregaste eso al Señor, porque Satanás va a generar en ti un sentimiento negativo, miedo. Y eso me va a hacer esconder, me va a hacer evitar, me va a hacer irme por otro lado, me va a hacer que no lo confronte. Pero yo puedo estar en paz. Ahora, yo siempre he dicho, cuando usted agarra un rencor y tiene rabia y enojo, usted está así, amargado, y la otra persona anda por Reñaca tomando helado, hermano. No está ni pensando en usted. Y usted está amargo en su casa. Voy a orar por ustedes. Pongámonos de pies, oremos. Vamos a orar. Y en mi oración quiero incluir algunas preguntas para que usted vaya analizando y esté orando ahí en su mente. Vamos a orar, inclinemos nuestras cabezas. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu enseñanza, por lo que nos muestras en tu palabra. Señor, obra en nuestro corazón, en nuestra mente, y límpianos justamente de esa maldad. Pero quizás, Dios, en esta mañana hay personas aquí que necesitan tomar el teléfono y restaurar la relación que se ha muerto, que se ha estrangulado, que se ha manchado, y dar quizás algunos pasos simplemente diciendo, lo siento. Dios, necesitamos coraje muchas veces. Y si necesitas coraje, dile a Dios, Señor, necesito valor, necesito sabiduría, porque yo quiero ser un pacificador. Yo quiero que mis oraciones sean contestadas. Yo quiero que cuando esté pidiendo por algún beneficio para mi familia, para mi salud, para mi iglesia, yo no quiero que mi oración tenga estorbo. Y ese dolor, esa angustia, ese rencor, esa rabia contra algo, alguien, está cortando bendiciones inclusive a la gente que más quiero. Por eso, Dios, quiero estar en comunión contigo. Así que desde ya en esta oración quiero restaurar esa relación de parte mía, asumiendo que yo también fui culpable en algunas cosas. Pero úsame, Dios, y dame sabiduría cuando el momento llegue de quizás mostrar con mi boca una mansedumbre. Ayúdame, Señor. Necesito crear un plan de paz para mi hogar. Necesito enfocarme en la solución y no enfocarme en la culpa, en quién fue el culpable, porque todo eso está fuera de nuestros límites. Por eso, mi hermano, si estás aquí también, elimina algunas palabras en tu matrimonio. Nunca menciones como lo dije y tuve que tomar una decisión muchos años y Dios lo sabe, de eliminar esas palabras que causan dolor, miedo, como divorcio, como irme, como ándate. Porque déjame decirte que entonces no vas a estar en paz con Dios. Y si estás en guerra con Dios, lo más probable es que también nunca has recibido a Jesucristo como tu Salvador.
porque Él es el príncipe de paz. Y necesitas la paz de Dios. Y para tener paz con Dios, necesitas a Jesucristo en tu corazón. Pero a lo mejor lo tienes y has cometido muchos errores y necesitas el perdón. También le puede decir Dios perdón por guardar rencor, rabia, enojo. Quítame y límpiame de ese rencor. No importa lo que mis sentimientos digan, sino mi razón. Tú me has limpiado de todo mal, Señor. El error más grande es que he intentado hacer mi vida sin ti, Dios, y manejar mis enojos, mis rabias sin ti. E intentar fingir que yo a lo mejor me creo un Dios. Humildemente te pido que me ayudes. Padre, como pastor yo oro por cada uno de los hermanos que está aquí, por esta gente que uno ha amado y ha logrado amar en muchos casos, para que nos convirtamos en agentes de reconciliación. Porque donde hay conflictos, creo que los cristianos deberíamos estar ahí para ayudar a solucionar. Y ruego porque todo esto y todos estos hombres que van a hacer la paz te sigan dando la gloria a ti. Por eso te pido que nos des el coraje, la valentía y en especial el amor, el cual cubrirá multitud de pecados. Oro por cada uno y con aquel especialmente por el que estaba herido y a lo mejor esta palabra fue un poco dura, pero déjame decirte que es una llave de bendición. Cuando hay paz, cuando no hay rencor, cuando no hay rabia, porque entonces estamos en plena comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Oramos, Dios, por la ofrenda tomada también en esta mañana. Bendícela, Dios, para seguir en tu obra. Danos sabiduría para la administración de ella, Dios, a cada persona, en cada lugar, en este lugar, que tú le sigas proveyendo para dar en la mejor forma en cada cosa que les toque recibir. Porque como dice la Escritura, poned aparte algo según haya recibido. Y recordar que siempre Dios ama al dador alegre. Bendice, Dios, esta ofrenda también y a cada uno. En el nombre de Jesús, amén.